Esta es una magnífica victoria para el pueblo americano que nos permitirá hacer América grande de nuevo. Welcome to Carne Cruda y algo. Join us for danger, excitement, innovations. Donald Trump vuelve a la Casa Blanca 8 años después de su primera victoria como presidente de Estados Unidos. Nosotros, ciudadanos de Estados Unidos, nos unimos en un gran esfuerzo nacional para reconstruir nuestro país y restaurar su potencial para todo nuestro pueblo. Y 4 años después del asalto al Capitolio tras su derrota en las elecciones presidenciales de 2020. Esta tarde del 20 de enero, el empresario reconvertido en político vuelve a ser investido como presidente de Estados Unidos con más poder que nunca y la promesa de liberar a los asaltantes, a los que llama secuestrados políticos. Poder absoluto, control de las 2 cámaras y del Supremo, indultos a quienes intentaron un golpe de Estado y promesas de iniciar esta misma semana redadas por todo el país para realizar la mayor deportación de la historia. No quiero separar a las familias y la única forma de no separarlas es mantenerlas juntas y enviarlas de regreso. De hecho, Trump promete una semana histórica de decretos presidenciales. Y antes incluso de ser presidente ha influido en la firma de la tregua de Netanyahu con Hamas y en la continuidad de TikTok en Estados Unidos. A golpe de tweets, con un mensaje, Trump ha prometido no aplicar la ley del Parlamento que obligaba a cerrar la plataforma china en su país. Y con otro le dijo claramente a Israel que firmara el acuerdo. Si no son liberados cuando regrese a la presidencia, se abrirá el infierno en Oriente Medio. También prometió acabar con la guerra de Ucrania en 24 horas, aunque últimamente ha dilatado el plazo a 6 meses. Mientras amenaza con tomar el control de Canadá, Groenlandia o el Canal de Panamá, Ave Trump, el César ha vuelto. Hola, ¿qué tal? Perdona que te interrumpa un momento. Ahora mismo te dejo seguir con el programa. Espero que lo estés disfrutando porque para eso lo hacemos. Pero, como sabes, Carne Cruda solo es posible por los oyentes que lo hacen posible. Así que si no eres productor o productora, te animo a serlo en carnecruda.es. Es muy fácil. Entras allí y puedes hacer una donación a través de PayPal o una transferencia bancaria. Y ayudas a que contenidos como este sigan adelante. Te dejo seguir con el programa. Que lo disfrutes. Vuelve Trump. Viva el mal. Viva el capital. What? ¿Qué? Who? ¿Quién? Where? ¿Dónde? When? ¿Cuándo? Why? ¿Por qué? 5W. Crónicas de larga distancia. Hoy analizamos lo que se nos viene encima con esta nueva era Trump y lo hacemos con nuestras compañeras de 5W. Maribel Izcu es la redactora jefa. ¿Cómo estás? Buenos días. Crudos. Días. Muy Crudos crudos, días. muy crudos. La investidura de Donald Trump tendrá lugar esta tarde, solo un día después de la entrada del alto el fuego en Gaza. Una pausa que no la paz en la ofensiva israelí. ¿Se ha apuntado Trump este tanto? Se lo ha apuntado sin duda, absolutamente, ¿no? De hecho, como sabéis, fue el primero en comentarlo en su red social, ¿no? Diciendo que es resultado de la victoria histórica en las elecciones estadounidenses. Y bueno, dijo en un mensaje posterior: imagínense las cosas maravillosas que puede hacer cuando llegue a la Casa Blanca, ¿no? Entonces, bueno, llega como respaldado por esta promesa cumplida, entre comillas, porque como dices, no estamos hablando de paz, sino de una tregua provisional. Y ni una mención en esos mensajes a los palestinos muertos en estos 15 meses. ¿Cómo mira el mundo esta toma de posesión, Maribel? Pues mira, curiosamente, de una forma muy distinta a su primer mandato, siempre hay un margen de imprevisibilidad muy grande con Trump, pero en este caso buena parte de la opinión pública mundial cree que será bueno para la paz en el mundo, ¿no? Recientemente, la semana pasada, el Consejo Europeo de Relaciones Internacionales publicaba una encuesta en la que decía que la mayor parte de la opinión pública de los países mundiales, con la excepción de los países europeos y de Corea del Sur, pensaba que iba a ser bueno tanto para Estados Unidos como para sus propios países como para la paz en el mundo. Entonces, bueno, esto nos dice mucho de cuánto ha calado la narrativa de Trump. Tanto Europa como Corea del Sur son regiones, países que dependen mucho de Estados Unidos para su seguridad, ¿no? Entonces, bueno, ellos lo vemos desde otra perspectiva. Y eso a pesar de haber amenazado con entrar en Groenlandia, Canadá, o tomar el Canal de Panamá. Bueno, lo comentaba Maribel, vuelve al poder en un momento en el que el mundo está pendiente de varios grandes conflictos en los que Estados Unidos puede jugar un nuevo papel. Y para hablar de ello y de la política exterior de Trump, tenemos con nosotras a Carme Colomina, que es investigadora senior del CIDOB. Carme, crudos días. Crudos días, ¿qué tal? En el informe de El Mundo en 2025 que habéis publicado en CIDOB, ya adelantabais que este año se hablará de treguas, pero no de paz. Cuando Donald Trump habla de su diplomacia de paz, ¿de qué está hablando? Bueno,
Es difícil saber muchas veces con concreción de qué habla Donald Trump y de cómo se traduce en hechos, pero es verdad que él en algún momento en sus discursos hablaba incluso de imponer la paz, ¿no? Y él lo que hace sobre todo hábilmente es apuntarse los resultados. Él pinta siempre, esa es su técnica, un paisaje apocalíptico siempre antes de su llegada al poder, que cualquier cambio sustancial o incluso aquello que ya está ocurriendo, pero que él no reconoce en su retórica, después se la apunta como un hecho. Es verdad que ha habido un acuerdo de paz en el Próximo Oriente, al menos ha habido una tregua, vamos a hablar claro, ha habido una tregua en el Próximo Oriente. Es verdad que la administración Trump o que el entorno de Trump entra en la negociación en el último momento y que él tiene esta capacidad de presión sobre Netanyahu, mientras la administración Biden se había centrado sobre todo en presionar a Hamas. Pero en cualquier caso estamos ante un descanso bélico. Nosotros desde CIDOB insistimos que este es un año en el que es verdad que hablaremos de negociaciones, es verdad que podemos asistir a otras treguas. Ucrania está en el horizonte, pero no se demuestra que haya una voluntad de ir a la raíz de los conflictos, ¿no? Una cosa es negociar pues, la liberación de prisioneros y la otra realmente solucionar el problema territorial en Palestina, y no está en ningún caso en el escenario ni en el guión previsto. Karma, ¿esa paz mundial que Trump promete es una forma de allanar el camino a los negocios? Sí, bueno, también prometer la paz mundial es casi... Sí, es el deseo de una Miss. Sí, es presentarse al certamen de Miss Mundo, ¿no? Yo creo que lo que Trump quiere es crear estas condiciones de que se le vea a él como el actor imprescindible de aquello que va a ocurrir. Es decir, sus intereses son la medida de las prioridades de las cosas. Estamos desde hace tiempo en una política internacional mucho más transaccional, por tanto, donde los intereses priman por cualquier o por encima de cualquier otra alianza, ¿no? Estamos ante un desmantelamiento progresivo, de hecho, de la gobernanza internacional, y Trump quiere ser la medida de las cosas, de aquello que ocurra. Si además se le une en esta administración, ¿no?, esta simbiosis clara con el poder económico que ya forma parte también del modelo político norteamericano, pero que esta vez en esta administración tenemos estas grandes multinacionales, este poder tecnológico que forma parte incluso del propio poder político, ¿no? Estamos en un nuevo episodio donde es verdad que los intereses comerciales van a dictar también claramente, ¿no?, los movimientos en política exterior. Y en ese sentido económico y comercial parece que van las declaraciones de los últimos tiempos. Hemos oído al presidente electo de Estados Unidos hablar de expansionismo, reclamando la anexión de Groenlandia, Canadá y el Canal de Panamá, como antes yo decía. ¿Qué hay detrás de esos impulsos expansionistas? ¿Puede realmente Trump cumplir alguna de esas amenazas? Bueno, yo creo que es improbable incluso plantearse si Canadá se anexionaría a Estados Unidos, ¿no? Yo creo que sobre todo lo que hay detrás de estas declaraciones de Trump y de su habilidad es cómo obliga al resto de actores a reposicionarse, ¿no? Y eso lo tuvo ya en su primera administración y ahora claramente a nivel global, cómo es capaz de marcar la agenda, de obligar a asumir unos términos del debate que lo consiguió en su primera administración en política interna y ahora es en política global claramente, ¿no?, en política internacional. Y aquí es donde estas declaraciones, ¿no?, que apuntan a Groenlandia, a Canadá, al Canal de Panamá, lo que hacen, primero, es obligar a los otros a posicionarse sobre este nuevo escenario. Segundo, lo que hacen también es debilitar todavía más, ¿no?, la legalidad internacional, porque lo que caracteriza también a Trump con todo su discurso, su retórica, su programa político, es que da patente de corso, digamos, a
otros gobernantes autoritarios, ¿no? A otros delirios expansionistas que podemos ver en otras partes del mundo, porque si él puede considerar saltarse la legalidad internacional, esa es una música que suena muy bien en oídos de otras autocracias. Y aquí es donde vemos cómo ya antes de su llegada al poder ha cambiado el debate, ¿no? Cómo ha conseguido traer este debate imperialista, cómo volvemos a discutir fronteras, incluso dentro de Europa, ¿no? Lo que supone para Dinamarca ahora sus propias relaciones con Groenlandia, como sale la historia reciente entre Dinamarca y Groenlandia a la luz. Por tanto, todo este debate de gobernanza, de legalidad internacional, del derecho a las fronteras, de la soberanía de los estados, ¿no? Se reposiciona a partir de las declaraciones de Trump. De hecho, Trump es uno de los principales exponentes de lo que tú defines como egopolítica, la que llevan a cabo mandatarios con el perfil del nuevo presidente de Estados Unidos y de otros como Javier Milei, ¿no? Que dibujan un mundo menos cooperativo y más defensivo. ¿Cuáles son las características de esta egopolítica, ¿no? ¿Y qué suponen para la democracia? Sí, nosotros consideramos que este término del hiperliderazgo, ¿no? Que los politólogos han utilizado durante estos últimos años y ya desde el primer mandato de Trump, también ha seguido evolucionando, porque ya no es solo un liderazgo reconocido por los otros, sino que el ego político se lo otorga a él mismo, ¿no? Es casi la victoria del ego por encima del carisma, ¿no? No necesitas que el otro te reconozca tu capacidad de influencia, sino que tú ya consideras que no hay nadie, ¿no? que pueda tener tanta capacidad de influencia como tú. Y es esta política que se define o que se expresa en superlativos, ¿no? Trump siempre hace la mayor deportación de la historia, América será más grande que nunca, más fuerte que nunca, y Milei también, ¿no? También hace los recortes más importantes de la historia, y esta egopolítica al final también refleja mucho otra evolución propia de la política en general, ¿no? Este individualismo, este individuo como el centro y la medida central de todas las cosas, y Trump representa claramente, ¿no? Esta nueva manera de hacer política. Él es el centro de todo este nuevo movimiento. De hecho, supera también la tradición de los partidos políticos. No lo ha hecho Trump con MAGA, lo hizo también Emmanuel Macron con su movimiento En Marcha, también desmantelando el sistema de partidos tradicionales de la Quinta República Francesa. Pero sí que yo creo que es como la representación más clara de toda esta evolución. Si a eso se le suma otra evolución en paralelo que sufre el propio poder, el poder político, que ha sufrido la difusión claramente, ¿no? El poder político, los actores políticos globales ya no son solo los líderes mundiales. Aquí entra claramente, por ejemplo, Elon Musk, también como un símbolo de esta política, ¿no? Elon Musk convertido en un actor político global. Ya era un actor, por ejemplo, geopolítico en Ucrania, porque sin Starlink no habría comunicaciones en la guerra de Ucrania, pero ahora ejerce también, ¿no? Este magnate tecnológico, el hombre más rico del mundo, ejerce también de poder político y de poder político internacional. Y eso creo que refleja todos estos cambios que está sufriendo la representatividad política en general. Y en la política exterior de Trump también se ha hablado mucho de la rivalidad con China. Él presume de haber hablado con el presidente chino para que no se cierre TikTok en Estados Unidos. Entonces, ¿cómo podemos leer esto y qué se augura en las relaciones comerciales con este país? Bueno, China es el elemento divisivo en el que probablemente están de acuerdo los dos grandes partidos en Estados Unidos, ¿no? Esta rivalidad con China. Lo que me parece muy característico de Trump es que Trump al final es un personaje que es sobre todo duro con el débil, ¿no? Y más condescendiente de alguna manera, por decirlo así, con los fuertes, ¿no? El discurso que tiene Trump, por ejemplo, o el menosprecio que tiene Trump con la Unión Europea y en cambio, ¿no? Es mucho más, digamos, matizado cuando habla pues, o de China o de
o de Rusia en general, como actores geopolíticos. Otra cosa son los intereses comerciales, y aquí es donde vemos esta amenaza de guerra comercial que mantiene con China, que es una amenaza que además Trump no solo la limita a China, sino que acaba exportándola también a sus aliados más próximos, desde México a Canadá, pero también a la Unión Europea. Esta rivalidad con China va a centrar la política exterior de Estados Unidos claramente, pero también estamos viendo, y el caso de TikTok para mí es el ejemplo más claro, cómo hay otros elementos en juego más allá, ¿no? El caso de TikTok aparece, digamos, la sombra muchas veces evidente de Elon Musk, las propias relaciones comerciales que tiene Musk en China, ¿no? Su propia entrada con Xi Jinping. Por tanto, es mucho más matizado el discurso de Trump cuando por detrás hay otros intereses económicos claramente industriales, pero va a ser una de las claves. Yo creo que si alguien puede también cambiar sus propias estrategias globales en estos años, va a ser China. China es el primero que, precisamente por la llegada de Trump, precisamente por las amenazas de aranceles, está cambiando su propia política de influencias. Estamos en un mundo cada vez más multipolar, donde las alianzas son cada vez más de geometría variable, y China ha hecho también su propia apuesta claramente, no solo en América Latina, pero también en el continente africano, ¿no? El mundo está repensando su propia diversificación de alianzas, y China va a ser también un actor definitivo. Incluso está por ver, y es una de las ideas que apuntamos en el documento de CIDOB, incluso hasta qué punto, digamos, este nuevo papel agresivo, por ejemplo, de Estados Unidos sobre la Unión Europea no puede abrir otras vías de necesidad de alianzas en determinados sectores con China, ¿no? Hablabas del menosprecio a Europa. ¿Cómo se presenta nuestra relación, la de los europeos, con la administración Trump? ¿Cuál puede ser el futuro de la OTAN? ¿Y España qué papel va a jugar en todo esto? Sí, son muchas preguntas en una, porque también la Unión Europea está cambiando, ¿no? Y se ha reposicionado respecto a Donald Trump. Yo creo que esta es otra de las grandes diferencias entre 2016 a ahora. El mundo ha cambiado, Trump ha cambiado, pero la Unión Europea claramente ha cambiado. Hay una Unión Europea que espera con ansias a Trump, que también se siente ganadora en estos momentos, y esa Unión Europea es hoy mucho más presente, no solo en algunas capitales, sino incluso dentro de las instituciones. Y eso también es un cambio. Y también lo estamos viendo, por ejemplo, en la propia reacción de la Comisión Europea con el tema de Elon Musk y de X, ¿no? Y de la desinformación. Hasta qué punto, con una ley como la Ley de Servicios Digitales en práctica, no ha habido una voluntad de claramente, digamos, empezar a poner límites, ¿no? a la desinformación, al poder de X, a esta entrada claramente de Elon Musk en los distintos procesos electorales abiertos en la Unión Europea, porque en estos momentos hay una parte de las instituciones de Bruselas que temen mucho más una guerra arancelaria con Estados Unidos que no los efectos políticos, por ejemplo, que puede tener Elon Musk con su gran megáfono digital. Eso por un lado. Por el otro, a la vez estamos viendo cómo la propia Unión Europea o los propios europeos se están reposicionando también ante los cambios que vienen. Uno, claramente, es en la OTAN, pero no es de ahora. De hecho, los propios socios europeos de la OTAN han aumentado sus gastos en defensa. España sí que aquí va a la cola, pero muchos otros estados en general han aportado o han aumentado sus contribuciones a la defensa o al presupuesto de la OTAN, y eso quiere decir que no solo por el efecto Trump de ahora, también por el primer Trump, pero sobre todo por la invasión rusa de Ucrania, eso ya es parte del escenario. Así que todo depende de cómo se pueda restablecer las relaciones entre un Trump que siempre, como decía, ha mirado a la Unión Europea con desdén, y de lo que ocurra sobre todo en Ucrania en los próximos meses, porque para Trump puede ser un anuncio político más, ¿no? Pero para la Unión Europea lo que está en juego es su propia arquitectura de seguridad.
un mal acuerdo en Ucrania tiene consecuencias a largo plazo para los europeos. Eso para empezar. Y segundo, cualquier negociación, si llega, que está por ver cuando llegue, ¿qué papel pueden ocupar los europeos, ¿no? ¿Tendrán un sitio en la mesa o no tendrán un sitio en la mesa? Y sobre todo, ¿con qué plan? Porque entre los propios socios europeos no hay una visión compartida de qué quieren para Ucrania el día después, ¿no? Y sobre todo cómo imaginan esta relación o qué papel tiene que tener Ucrania también cuando paren las armas. Así que más allá de los anuncios de Trump hay un montón de interrogantes que pesan directamente sobre el futuro inmediato de la Unión Europea. ¿Y Pedro Sánchez se sentará con Trump? Bueno, eso hay que preguntárselo a él, pero como yo decía, yo creo que las relaciones internacionales claramente son muy transaccionales y eso es lo que va a salir reforzado estos próximos años, ¿no? Los intereses, qué es lo que interesa, qué es lo que está en juego, ¿no? Qué necesidades. Y el propio Trump también, lo único que él tiene la habilidad de luego crear el relato en torno a aquello que él quiere explicar que ha ocurrido y que no siempre tiene que ver con la realidad. Carmen Colombina, investigadora senior del CIDOB, siempre es un placer escucharte. Un abrazo muy fuerte. Placer, muchas gracias. Seguimos en territorio internacional, porque la investidura de Trump llega en un momento en el que el foco está en Oriente Medio, con la tregua en Gaza y las implicaciones que pueda tener en una región que ha vivido su época más convulsa en años. Sí, la extensión del conflicto a Líbano, la caída del régimen sirio, el repliegue de Irán. Sobre la mesa del despacho oval que queda a cargo de Trump hay un mapa de Oriente Medio en ebullición, Maribel. Sí, y en el que Estados Unidos puede tener un nuevo papel. Para analizarlo hemos hablado con el corresponsal en Oriente Medio, Mikel Ayestarán, que está en Tel Aviv, y que nos contaba cuál ha sido el impacto del llamado efecto Trump en la tregua actual en Gaza. El efecto Trump ha sido absolutamente decisivo. La presión que ha ejercido Trump sobre Netanyahu ha sido decisiva, porque el texto que se ha aprobado ahora mismo es un texto que estaba sobre la mesa desde el mes de mayo. Lo había propuesto Joe Biden, pero no había sido capaz de forzar a Netanyahu a aceptarlo. Con Trump es diferente, porque tiene una personalidad diferente y porque Benjamin Netanyahu sabe que le conviene estar del lado del presidente del nuevo presidente de Estados Unidos, porque tiene en su agenda muchos retos en los cuales Trump le va a venir muy bien, ¿no? Retos que son ahora mismo fundamentales para Netanyahu, como la anexión de Cisjordania o la normalización de relaciones con Arabia Saudí. Netanyahu ha estirado la guerra todo lo que ha podido. Lo ha estirado, ha retrasado todo lo que ha podido una investigación sobre lo que ocurrió el 7 de octubre y ahora, pues bueno, tiene que cumplir con esa orden que ha dado Trump de que esto se detenga antes de su entrada en la Casa Blanca, porque esto se detiene, esto no ha terminado, ni muchísimo menos. Esto es otro paréntesis y vamos a ver lo que dura, ¿no? Pero sí, sin la presión de Donald Trump, esto no habría ocurrido. Esto no habría ocurrido, dice Mikel. No sé si escuchabais de fondo el sonido de un piano. Sí. Es el piano que tienen siempre en la Plaza de los Rehenes de Tel Aviv. Nos decía Mikel que allí estaba ayer todavía el contador en marcha de 470 días, 6 horas, bla, bla, bla. Desde el 7 de octubre, ¿no? Es el contador que, bueno, se debería detener con la liberación de los rehenes, algo que empezó a suceder ayer. Trump es fiel aliado de Netanyahu, ha sido clave en este acuerdo, como decía Mikel, pero con él en la presidencia, ¿qué perspectivas hay en la evolución del conflicto? Pues tenemos como referencia lo que fueron sus 4 años de mandato anterior, ¿no? Su política en Oriente Medio fue absolutamente la política de Benjamin Netanyahu. Declaró Jerusalén como la capital indivisible de Israel, reconoció la soberanía israelí sobre los altos del Golán y ahora, nos comenta Mikel, Netanyahu tiene muchas demandas en las que necesita el apoyo de Trump. Ahora, desde luego, en la agenda de peticiones de Netanyahu y de su gobierno, pues hay una lista muy larga, ¿no? Yo creo que empezando por la anexión de Cisjordania, un paso que, por ejemplo, ya se ha dado en las últimas horas es el de sacar de la lista negra estadounidense a los colonos radicales que habían entrado en los últimos meses. Y bueno, otro de los grandes retos, yo creo que el número 1 es esa anexión de Cisjordania, que es el terreno que los ultranacionalistas llaman Judea y Samaria con sus nombres bíblicos y sí o sí se lo quieren anexionar. Pero después estaría esa normalización de relaciones con Arabia Saudí y después también hay otro objetivo ahí, como ya adelantó Netanyahu el día que se anunció el alto el fuego en Líbano,
centrarse en una operación a gran escala contra Irán, ¿no? Irán, el país sobre el que Netanyahu quiere poner el foco militar, pero Trump no parece ahora mismo estar muy por la labor. Yo, desde luego, no le veo a Trump de momento con el mood de meterse en una guerra a gran escala con Irán, ni muchísimo menos. Pero yo lo que no descartaría es algún golpe de estos que le gustan, el efectista, ¿no? contra el programa nuclear iraní o alguna cosa de esas, ¿no? Ya lo hizo, en su primer mandato él dio luz verde al asesinato del general Soleimani, un golpe pero muy fuerte y a un altísimo cargo del régimen, y esta vez también yo creo que más que una operación a gran escala sería una operación pues limitada, pero de fuerte repercusión, ¿no? Seguiremos muy atentos a las crónicas de Miquel y del resto de compañeros y compañeras de la revista 5W desde esta zona del mundo. Y aprovechamos para anunciaros que mañana analizamos en profundidad ese acuerdo de alto el fuego con expertos como Olga Rodríguez e Ignacio Álvarez Osorio, además de Voces Palestinas. Y atención, entrevistaremos al reconocidísimo historiador y ensayista israelí Ilan Pappé, una de las voces más autorizadas del antisionismo en su país, que debió emigrar a Reino Unido tras recibir amenazas por defender a la resistencia palestina. Hemos empezado en lo exterior, volvemos a la tierra del sueño americano. Maribel, como hemos visto, Trump llega a la toma de posesión con una larga lista de promesas. Sí, y ha dicho que aplicará algunas de ellas desde el primer día. En su anterior mandato, Trump firmó solo una orden ejecutiva que se refería al Obamacare el primer día. Esta vez tiene previsto firmar bastantes más, relacionadas con aranceles o con la propia democracia, como el indulto de las personas condenadas por el asalto al Capitolio hace 4 años. Que decíamos al inicio, sí. Pero hay una que destaca y es el lanzamiento del programa de deportación masiva de migrantes. Un tema que conoce bien la periodista Aileen Truax, que es colaboradora de 5W y autora de libros como Dreamers o también Mexicano al grito de Trump. Ha vivido más de 15 años en Estados Unidos, donde ha seguido diversas campañas electorales, y hoy la tenemos aquí con nosotros. Aileen, crudos días. Hola, crudos días, ¿qué tal? Ahora que Trump está a punto de ocupar de nuevo el despacho Oval, ¿tú crees que llevará adelante la que era una de sus grandes promesas, esa deportación masiva de migrantes? Mira, lo primero que habría que recordar es que hace 8 años, cuando tuvimos la primera campaña electoral de Trump, su gran promesa fue la deportación masiva de migrantes. Y durante muchos meses habló de cómo durante los primeros 6 meses de su gobierno, él deportaría a los 11 millones de personas indocumentadas en Estados Unidos. Una vez que ganó la elección, en su primera entrevista como presidente electo, dijo que posiblemente no serían 11, que tal vez 3 millones sería una cifra un poco más cercana. Y una vez pasados los 4 años de su gobierno, la cifra de personas deportadas fue de 1,5 millones. Pongo esto en antecedente porque esta canción la hemos escuchado ya anteriormente y hay que poner esto en contexto. Me parece que hay una memoria de corto plazo, sobre todo en los medios de comunicación que han estado por un largo tiempo cubriendo a Trump, en el sentido de que muchas de las cosas que hemos escuchado durante esta segunda campaña las habíamos oído anteriormente. Y tiene que haber razones por las cuales no fue posible que él cumpliera estas promesas. En el caso particular de las deportaciones, tenemos que pensar que las deportaciones son procesos en los cuales tú tienes que regresar a alguien que está ilegalmente en un país a su país de origen. Y aquí creo que vale la pena hacer la diferencia entre 2 tipos de deportaciones, aunque los términos son distintos. Propiamente la deportación ocurre cuando alguien está ya en tu territorio, no puede estar ahí legalmente y lo regresas a tu país. Pero también hay esto que en el argot de las autoridades estadounidenses son los retornos, que es cuando alguien está entrando a tu país ilegalmente, tú lo detienes, lo descubres, lo detienes y entonces lo regresas a su país. Son 2 procesos muy diferentes. Para quienes están en el país sin documentos, pero están ya en Estados Unidos, estos 11 millones de personas, casi 12, el proceso de deportación implica que el detenido tiene un derecho a pelear su caso, tiene derecho a ir ante un juez de deportación, de inmigración, perdón. Si todas las personas detenidas que se ponen en un proceso de deportación apelaran a este derecho, pidieran ir ante un juez, lo que tendríamos es un proceso larguísimo en el cual esta persona se puede quedar en Estados Unidos, porque en este momento en Estados Unidos existen 360
jueces de inmigración en todo el país, 360 jueces. Y tenemos un cuello de botella que está entre los 2 y los 3 millones de casos pendientes por resolver para estos jueces. Ese es el principal obstáculo que enfrentan las deportaciones. Claro, Ailín, pero ¿Trump podría saltarse ese obstáculo? Es decir, pasar por encima de ello. Te voy a ir poniendo como todos los caminitos que se podrían, ¿no? Trump podría, digamos, saltarse eso, ignorar que existe un Congreso, ignorar que existen las leyes, ignorar que existe la Corte. No estoy segura de que eso pudiera ocurrir, pero vamos a ponernos en un escenario muy caótico donde Trump pudiera saltarse todo eso. Entonces lo que necesita son agentes de inmigración para detener a 11 millones de personas. Estados Unidos tiene 20,000 agentes de inmigración permanentemente, de los cuales su primera tarea es proteger las fronteras de Estados Unidos, que ojo, no solamente la frontera con México, sino son también las fronteras en las costas. Entonces, lo que tú tienes es una maquinaria en Estados Unidos, unos recursos que son muy limitados para poder cumplir esto. Recordamos que el presidente que más deportaciones hizo durante su gobierno fue Barack Obama, fueron 8 años, y sus deportaciones de personas que vivían en Estados Unidos fueron 3 millones. Es lo más que te puede dar la maquinaria para estirar el chicle, digamos. Una vez que he dicho esto, y me parece que es importante decirlo, lo que sí puede hacer Trump, y estoy segura que hará con una eficiencia mediática como él acostumbra, es hacer muchas detenciones. Yo creo que lo que vamos a ver en los próximos días y posiblemente próximas semanas es redadas del mismo tipo que hizo George Bush, hijo, a principios de los años 2000, en donde tú ves una serie de agentes de inmigración que van a llegar con todo el equipo, que es muy visible, a plantas donde se está procesando pollo, a fábricas, a sitios donde podrán detener a 500, a 600 trabajadores inmigrantes sin documentos. Esto será muy, muy mediático. Es posible que los pongan en centros de detención y es posible que esto sea muy doloroso, que destruya a muchas familias, y posiblemente algunos de ellos serán colocados en un proceso de deportación y a ira. Lo que te quiero decir con esto es que estas deportaciones masivas, y el término masivo lo ha usado Trump y lo hemos repetido nosotros, y yo lo voy a eliminar, porque ¿qué es considerado masivo? ¿Qué es más doloroso? ¿500, 600, 1,000, 3,000 deportaciones o 3 millones? Yo creo que aquí lo que tenemos que ver es que Trump está dispuesto a echar a andar una maquinaria que es muy cruel, que consiste en irrumpir en la vida cotidiana de las poblaciones, de las comunidades, de los barrios, para sembrar un miedo, porque así sean 3,000 personas las que serán arrestadas y puestas en un proceso de deportación, no sabemos si vas a ser tú, si va a ser tu vecino, si va a ser tu padre, tú que eres un adolescente nacido en Estados Unidos, si va a ser tu trabajador. Este es el éxito de este planteamiento de Trump, que se ha sembrado un miedo en las comunidades, que se sabe que no, Estados Unidos no se quedará sin 11 millones de inmigrantes indocumentados mañana mismo, pero que habrá un proceso por el cual se aterrorizará, se crearán detenciones muy mediáticas y se estará enviando un mensaje principalmente, Javier, para los votantes de Trump. ¿Ven? Inmediatamente él entró y ahora está haciendo deportaciones. Aquí te dan un spoiler, la mayoría de las personas que sean detenidas en estos procesos tardarán mucho tiempo en ser deportadas por las razones que explicaba yo inicialmente. Pero más allá de eso, a mí lo que me preocupa es que todo este procedimiento que acabo de explicar, que posiblemente veremos ocurrir en las próximas semanas, lo que sí hace es reforzar una narrativa antiinmigrante y reforzar las dinámicas que vamos a ver en la calle, en la sociedad. Segmentos de la sociedad que se sentirán con más autoridad moral, ¿no?, para poder confrontar a personas que consideran que no tendrían que estar en el país. Yo pienso mucho siempre en cuáles son las repercusiones para niños, para adolescentes en sus entornos habituales. Y yo creo que este daño, una vez hecho, aunque después no veamos ninguna deportación, tardará mucho en ser reparado en la sociedad de Estados Unidos. Durante la campaña electoral, los mensajes de Trump relacionados con las personas migrantes estuvieron rodeados de desinformación y bulos. La noticia falsa propagada por el presidente electo Donald Trump, que acusó a los haitianos de Springfield de comerse a las mascotas, dio la vuelta al mundo.
Sin embargo, el nuevo éxodo entre los haitianos provocado por la victoria electoral del magnate neoyorquino ha pasado sin pena ni gloria por las redacciones. Es una triste constatación de que a la hora de informar, la mentira tiene más gancho que la realidad, incluso más que el dolor físico y mental que causa. Las amenazas contra ellos y sus negocios continúan y se han expandido. El plan de deportaciones masivas anunciado por Trump es una guillotina racial cuya cuchilla, si cae, primero lo hará sobre los grupos de recién llegados. Escuchábamos parte de una columna del periodista Amador Guayar en 5W en la que recordaba el bulo contra las personas haitianas de la localidad de Springfield, a las que acusaba de comer perros y gatos, una de las mentiras más sonadas de la campaña. Amador, crudos días. Buenos días. La mentira ha sido uno de los instrumentos que ha utilizado para reforzar sus mensajes de odio, de discriminación y de miedo en la campaña, una campaña que tú cubriste. Estamos empezando un nuevo capítulo, el del triunfo de la mentira y la desinformación. ¿Y qué consecuencias puede tener esto especialmente para los más vulnerables? Bueno, yo no creo que estemos empezando un nuevo capítulo, sino continuando en un buen guión cinematográfico y televisivo, que es algo que le gusta mucho a Trump. Tiene que tener 3 actos, ¿no? Digamos que este será el segundo acto de esa estrategia de desinformación que tanto le gusta a Trump y que ya forma parte de la fábrica de nuestra sociedad y de nuestra política, incluso de nuestro día a día, ¿no? Como se puede ver en las redes o como hemos podido ver recientemente casos aquí en España, ¿no? Las consecuencias de esto no solamente serán para los vulnerables, que siempre son los que están abajo y los que sufren estas estrategias de desinformación, como el caso de los haitianos en Springfield, la mayoría de los cuales han huido de la ciudad y ahora mismo tienen mucho miedo, porque básicamente si Trump lleva a cabo lo que ha dicho, tal y como comentaba Carmen, ellos serán de los primeros en estar en esa lista a personas a expulsar del país. Sin embargo, también es importante recalcar que una cosa es lo que Trump dice y otra cosa es lo que Trump puede hacer. Tanto en lo que respecta a expulsar todos esos inmigrantes, como cumplir sus propias promesas para la gente, muchos de ellos con unas ideas muy extremas, que lo siguen. Es decir, que esta desinformación que tanto emplea es un arma de doble filo, es un arma de doble filo, que si no la apunta bien puede ser muy contraproducente para los propios seguidores del magnate neoyorquino. La toma de posesión es hoy, pero hace meses que Trump ha mantenido encuentros con líderes mundiales en su residencia de Mar-a-Lago, en Florida. Desde allí ha hecho mucho ruido, ¿no? Decías en uno de tus artículos que el verdadero valor de este complejo para ricos no está en sus lujos, sino en su capacidad para mantener a Trump en el centro de la política estadounidense. ¿Qué papel ha jugado Mar-a-Lago y qué mandatarios han pasado por esa mansión antes de la investidura de hoy? Bueno, Mar-a-Lago es un puntal de Trump. Él lo llama la Casa Blanca de invierno, ¿no? Que es algo que hasta ahora ningún presidente, aunque muchos presidentes han establecido oficinas en otras partes del país o pasan mucho tiempo en Camp David, que es donde van ellos a pasar las vacaciones, el Trump es el primero que realmente ha intentado mover parte de la oficina y de la estructura de Washington a Mar-a-Lago. Por allí han pasado grandes líderes mundiales, desde Meloni, grandes tecnócratas como Musk, ha mantenido conversaciones con Putin, con Netanyahu, con quien primero tenía una muy mala relación, incluso lo describió como un tonto, y después se han recuperado y ahora son los mejores amigos. Mar-a-Lago supone un peligro para la política de Estados Unidos porque allí no cuentan con la transparencia necesaria que debe tener un presidente de los Estados Unidos. Hablemos de esos magnates cada vez más detrás de la figura de Trump. Tenemos una nueva estrella, Elon. Una de las grandes diferencias de este nuevo mandato de Trump respecto al anterior es la composición de su gabinete y la entrada entre sus asesores más cercanos de personalidades muy vinculadas al mundo de la tecnología, incluido por supuesto su mano derecha, el multimillonario Elon Musk.
Así es muy representativo que a la investidura asistirán esta tarde el propio Musk, además de Jeff Bezos, el propietario de Amazon, o Mark Zuckerberg, dueño del gigante tecnológico Meta, que como sabéis controla las redes como Facebook o Instagram, ¿no? Los medios estadounidenses ya adelantan que estos magnates compartirán un lugar destacado en la plataforma de invitados al lado de miembros del gabinete de Trump y de otros funcionarios electos. Los tres tienen en común que están al frente de imperios muy vinculados al negocio de la información o de la desinformación. Amador, ¿qué consecuencias puede tener la cercanía de estos magnates tecnológicos en el gobierno de Trump? Muchísimas. Estos grandes magnates y tecnócratas que desde mi punto de vista son como nuevos señores feudales de la información y de la tecnología, más que es el hombre más rico del mundo, tendrán mucha influencia dentro de la Casa Blanca. Aunque eso no es nada nuevo. La diferencia es que ahora conocemos sus nombres y sabemos quiénes son y son personas muy públicas gracias a las redes sociales. Pero eso ha sido algo que siempre ha sido una constante en la historia política de Estados Unidos. Siempre ha habido grandes magnates detrás de los presidentes. Siempre ha habido líderes de información y periódicos y televisiones marcando los pasos también de esos presidentes. No es algo nuevo. A mí la relación entre Musk y Trump, que ahora parece excelente, yo creo que hay que observarla muy detenidamente, porque estamos hablando de dos personalidades muy extremas. Es decir, ¿qué pasará cuando choquen? ¿Qué pasará cuando todo lo que Trump le ha prometido a Musk, que ha metido en su campaña más de 200 millones de dólares, no pueda cumplirlo? Por ejemplo, cuando Musk quiera llevarse todos los contratos para SpaceX, y haya otras compañías como Boeing o como McDouglas o este tipo de compañías que también tienen contratos con la NASA y con el ejército, contratos que Musk querrá y no se los pueda dar, ¿qué pasará? Esas personalidades chocarán. Ahí se creará un cisma impresionante. Por otro lado, estamos hablando mucho de estos grandes tecnócratas como Bezos, como Musk, pero a mí eso no es lo que me preocupa tanto. De hecho, ni siquiera la propia política de Trump me preocupa tanto, porque Trump es un hombre que, recordemos, pasó 266 días jugando a golf en su último mandato. Eso es casi un año. Es decir, tiene 4 años de mandato. Es decir, a mí lo que me preocupa son los 4.000 puestos que el presidente va a nombrar a dedo, 1.300 de los cuales tienen que ser aprobados por el Senado. Esos son los hombres y las mujeres que llevarán su visión a buen puerto, ¿no? Esa es la gente que deberíamos estar examinando, esa es la gente que debería preocupar a los norteamericanos y a los europeos, porque hay algunos que realmente dan mucho miedo, desde el hijo de Robert Kennedy, que estará encargado del Departamento de Salud, un hombre que no cree en las vacunas, que cree en las teorías de conspiración, etcétera. Su segundo al mando será el Dr. Oz, una estrella televisiva que se encargará de Medicare, algo tremebundo. Linda McMahon se encargará del Departamento de Educación. Esta mujer es una multimillonaria que se ha hecho rica con la lucha libre norteamericana, algo que es bastante esperpéntico. Y ella se encargará del Departamento de Educación, un departamento que Trump quiere eliminar completamente, y es algo de lo que se está hablando poco y que es algo importantísimo para los Estados Unidos. Tienes también a Tom Homan, el zar de la frontera, un hombre que en el último mandato de Trump se hizo famoso por separar a las familias. Tienes a Mike Waltz, otro personaje que será asesor de seguridad nacional, un cargo que no requiere la confirmación del Senado, y que prácticamente no deja de hablar del posible conflicto abierto y físico con China por el control del corredor del Pacífico, ¿no? Que es otro de los temas grandes de los que no se está hablando y que realmente importan a Trump, porque en su círculo privado hay muchos que creen que el gran enemigo no es China, que el gran enemigo no es Rusia o Irán, sino China, ¿no? Entonces, a mí me preocupa mucho más esa corte de Trump, esos 4.000 trabajadores que van a llevar a su visión a buen puerto. Ahí es donde tenemos que tener el miedo. Frente a esa corte de Trump, frente a ese eje del mal, esa especie de elenco distópico de personajes, hay un movimiento de resistencia. Un movimiento formado por jóvenes. Ailín, tú escribías en 5W hace unos meses sobre el papel
de los jóvenes en las elecciones, comentando que en Estados Unidos había más de 40 millones de votantes potenciales entre los 18 y los 34 años. Movilización que se vio en acciones como las protestas universitarias masivas contra la guerra en Gaza que escuchábamos, en las que miles de estudiantes se plantaron para exigir el fin de la violencia. Así que la pregunta, Ailín, es, ¿hay posibilidades de que estos jóvenes protagonicen ese movimiento anti-Trump durante esta legislatura? Quisiera ser más optimista y decirte que sí, pero no estoy segura. Pienso que al final sí vamos a ver una reacción de la gente joven porque es siempre la gente que reacciona. Es interesante que ahora, Javier, mencionabas esta pieza que escribí sobre que, bueno, si estos chicos participaban y se movilizaban electoralmente, ahí podría estar el cambio, ¿no? La diferencia en el resultado electoral, que al final, bueno, fueron 2 millones más de votos para Donald Trump que para Kamala Harris. No es una diferencia muy grande. Teníamos 4 millones de jóvenes que podrían, de nuevos votantes. El análisis que hay ahora de los resultados electorales indica que solo 4 de cada 10 personas entre los 18 y los 30 años que podían votar fueron a votar. Esto quiere decir 60% de los jóvenes no es que votara por uno o por otro, es que simplemente decidió que no iba a ir a votar. Esto es comprensible porque no hablo aquí de un candidato o del otro, ¿no? Sino en general los partidos políticos, la política, se han olvidado de la gente joven durante muchos, muchos años. Yo creo que el último momento donde los jóvenes de Estados Unidos se sintieron directamente apelados por un candidato o por un partido o por un proyecto político fue en la primera campaña de Barack Obama, y esto es 2008. Y de entonces hacia acá, yo creo que lo que hemos visto en Estados Unidos, sobre todo dentro de los partidos, es una gerontocracia, ¿no? Este gobierno y este dominio de los políticos más viejos, ¿no? Más senior, como les dicen allá, que no han encontrado la manera de articular equipos que incorporen las necesidades, las inquietudes de la gente joven. Teníamos las protestas por el tema de Palestina poco antes de la elección, y bueno, lo que vimos claramente en todos lados fue cómo las fuerzas del orden en todas las ciudades, en todos los estados, llegaban a las universidades y detenían y contenían estas manifestaciones, en algún caso incluso de manera violenta. Pero muchísimos otros temas se han quedado fuera de la conversación política. Los jóvenes hoy, si tú ves encuestas recientes, lo que te dicen es que solo 30% de los jóvenes tienen confianza en el gobierno o en los servidores públicos. Hay un abismo, hay una falta de comunicación entre esta generación y quienes están haciendo la política, que tiene que ver con las edades. Vamos a tener un presidente casi octogenario, la media de edad en el Congreso es de 60 años, y lo que tú estás teniendo es a esta gente tomando decisiones como: vamos a cerrar la plataforma TikTok, que es utilizada por tantos millones de personas, más de la mitad de ellos menores de 30 años. Los videos que se podían ver antes del breve cierre de TikTok, y ahora no sabemos qué pasará, pero las reacciones de esta gente, yo encontré una que me parece que resumía todo, ¿no? O sea, estas personas no se pueden poner de acuerdo para parar los tiroteos en las escuelas, no se ponen de acuerdo para dar mejores salarios, para crear empleos, pero pueden ponerse de acuerdo para cerrar una app, ¿no? En esa parte sí. Entonces, me parece que en este momento no hay una motivación muy fuerte para articular toda esta molestia, todo este resentimiento que sienten los jóvenes en torno a un proyecto político. Habría que ver qué pasa en los próximos meses, y yo te diría que incluso dentro del Partido Demócrata es posible que empiece a haber algún tipo de decisión, no necesariamente para formar un partido, pero sí alguna corriente, ejemplos como el de Alexandria Ocasio-Cortez, que ha tenido que luchar en estos últimos meses dentro del Congreso para poder acceder a posiciones en las comisiones, porque siempre se da prioridad a los seniors. Ese es un tema muy interesante, por ejemplo, al que no hemos puesto mucha atención, pero hay una serie de espacios donde creo que estos jóvenes se pueden articular. Y un punto más que tiene que ver con lo que hablábamos al inicio, el hecho de que las comunidades vayan a ser impactadas emocional y psicológicamente por el tema de las redadas o de las amenazas de deportación y algunos otros crímenes de odio, también suele despertar reacciones por parte de los jóvenes, porque puede haber 1 o 2 chicos indocumentados o en familias indocumentadas que se sientan amenazados, pero esto suele socializarse muy rápido entre los jóvenes.
las amenazas a los derechos civiles, las amenazas contra la comunidad LGBTI, las amenazas en contra del derecho de la mujer a decidir. Todo esto son temas que sí articulan a los jóvenes que están muy acostumbrados a los movimientos interseccionales, ¿no? El chico que se siente amenazado por su orientación de género fácilmente se identifica con aquel cuyos padres pueden ser puestos en un proceso de deportación. Y creo que por ahí tenemos una luz de esperanza. Y la otra luz, pues es que los viejos, muy viejos que están gobernando, pues en algún momento van a dejar de gobernar, ¿no? Se van a morir. La juventud que tome el relevo. La naturaleza es implacable. Vamos a agarrarnos a esa luz de esperanza. Donald Trump se convertirá en el primer presidente con una condena criminal en la historia de Estados Unidos por realizar pagos irregulares para comprar el silencio de la actriz de cine porno Stormy Daniels. El mundo que viene nos lo han explicado muy bien las voces invitadas de hoy, entre ellas las de Eileen Truax y Amador Guayar. Muchísimas gracias a ambos. Un abrazo muy fuerte. Muchísimas gracias. A vosotros. What? ¿Qué? Who? ¿Quién? Where? ¿Dónde? When? ¿Cuándo? Why? ¿Por qué? 5W. Crónicas de larga distancia. Suscríbete en www.revista5w.com y escúchalo cada mes en carnecruda.es. No dejéis de leer la revista de referencia para la mejor información internacional. Gracias a la mejor red de corresponsales y enviados especiales, Maribel Izcue, su redactora jefa. Hasta la próxima, ha sido un placer como siempre. Hasta la próxima, un placer, gracias Javier. Y terminamos este especial con un informe sobre la plutocracia que viene. El mismo día en que toma posesión Trump, un millonario convertido en presidente del país más poderoso del mundo, se celebra también una nueva edición del Foro Económico Mundial, el Foro de Davos, este año bajo el lema Colaboración para la era inteligente. Los dueños del mundo están colaborando para convertir la era inteligente en la era de la oscuridad. Desigualdad cero. Un espacio en colaboración con Oxfam Intermón. En 2024 surgieron 204 milmillonarios más en el mundo, casi 4 nuevos súper ricos a la semana. El 1% más rico extrae 30 millones de dólares del sur global por hora. La riqueza conjunta de los 10 hombres más ricos del mundo aumenta en 100 millones de dólares al día. El 60% de su riqueza es heredada. Dentro de una década habrá al menos 5 billonarios en el mundo. Son los espeluznantes datos de El saqueo continúa, un nuevo informe de Oxfam Intermón que pone el acento en la forma en la que los súper ricos pugnan por ser billonarios, con fortunas heredadas del colonialismo, el clientelismo y las prácticas monopolísticas. Susana Ruiz es la responsable de Justicia Fiscal en España de Oxfam Intermón. Crudos días. Hola, muy crudo soy. A ver, ¿qué significa esto de que en 10 años habrá 5 billonarios en el mundo? ¿Cuánto dinero tiene un billonario y qué supone que existan 5? Un billonario con B es más de lo que el Producto Interior Bruto de un país como Suiza tiene. España tiene un Producto Interior Bruto, es decir, la riqueza que todo España en un año crea es 1,5 billones. Es decir, que entre ellos 5 tendrían tanto que se escaparía, es decir, tendrían mucho más que muchos países, y para que nos hagamos una idea, entre ellos 5 solamente se podrían comprar todo el parque de viviendas que ahora hay en España. Bueno, creo que lo pueden estar haciendo ya. Seguramente. De hecho, creo que lo están haciendo. Eso puede significar, aunque suene muy a película de terror, que pueden controlar el mundo. Lo están controlando, lo estábamos escuchando ahora, pero uno de los fenómenos que estamos viendo, que es un poco diferente y que está emergiendo con mucha más fuerza, es que a estos súper ricos no les interesa solamente tener más para poder comprar más, sino para poder comprar poder. Ese poder político, el estar metido dentro de los engranajes de las decisiones políticas de los gobiernos, es lo que ahora está interesando mucho más a estos ultra ricos, que además de comprar redes sociales, están, por ejemplo, comprando muchos medios de comunicación. Los milmillonarios, estos súper ricos, han conseguido ganancias meteóricas, 2 billones de dólares más en 2024, mientras el número de personas pobres es el mismo desde 1990. Y el informe del que hoy hablamos quiere desmontar ese mito, ¿no?, del que hablaba, del genio millonario, el talento del superhombre al estilo Elon Musk, que cambia su destino gracias a su talento. Los datos lo que nos demuestran es que solo se trata de expolio al sur global y de prácticas de monopolio en empresas gigantes. ¿De dónde y cómo salen sus fortunas? ¿Cómo se crean?
Tenemos un sistema que les permite hacerse cada vez más ricos porque cada vez tienes menos controles, hay una liberalización de muchas de estas prácticas y lo vemos que donde está creciendo más en los sectores tecnológicos, en el farmacéutico, las vacunas, en el sector financiero. Entonces, lo que existe es una concentración cada vez más de súper ricos en algunos sectores y van creando esa idea de monopolios. Y monopolio significa que muy pocas empresas controlan un mercado muy grande. El 75% del mercado mundial de la publicidad online está en manos de 3 empresas solamente. Es decir, sería muy difícil imaginar que entre esas 3 empresas no imponen condiciones que van al resto del mundo. O 2 empresas concentran el 40% del mercado de semillas. Es decir, para que no pensemos que son solamente las tecnológicas, pasan muchos sectores. Entonces, cuando pasa eso con esa concentración, marcan precios, lo hemos visto con la crisis energética, van aumentando sus márgenes salariales mientras el precio lo pagamos los demás. Lo del super cerebro rico hecho a sí mismo es un cuento. En un garaje. En un garaje. Tendrías que tener garaje para empezar. Pero sí, es un mito, sobre todo porque a partir de un determinado momento se hacen mucho más ricos aprovechándose del sistema y desplazando a muchos otros actores económicos o complicándole la vida, es decir, impidiendo que todos esos recursos vayan por ejemplo, a políticas públicas. Porque lo que vamos a ver ahora con esta administración Trump también es como otra vez van a recortar impuestos a los súper ricos o van a liberalizar algunas de las prácticas comerciales que permitirían al revés, es decir, que hubiera una redistribución. Más riqueza, menos redistribución. Lo dijimos en el capítulo sobre estos tecnofeudalistas. Estos monstruos son el resultado del sueño del neoliberalismo y del ultracapitalismo. ¿Y acceder a gobiernos como el de Estados Unidos puede ser un nuevo y terrible punto de inflexión? Esto va a acelerar muchísimo más lo que veíamos eso. Hay 13.000 millonarios en la administración Trump que son embajadores en Reino Unido, Francia o Turquía, que son secretarios de Estado, de Educación, en Sanidad, en otras políticas, o Elon Musk en este nuevo mandato que tiene cuya misión va a ser suprimir parte de las regulaciones del Estado. Pues lo que tenemos que, o sea, no nos costaría mucho imaginar que eso se va a utilizar para sus propios intereses. Lo escuchábamos antes, la fortuna de los 10 hombres más ricos del mundo aumenta casi 100 millones de dólares al día y, bueno, son tan abrumadoramente ricos que aunque perdieran el 99% de su dinero de un día a otro, seguirían siendo 1.000 millonarios. Y en España... Vamos a proponer y poner en marcha nuevas acciones destinadas a acotar privilegios desproporcionados que tienen y de la que se benefician ciertas élites de nuestro país. A pesar de estas palabras de Sánchez al inicio del curso político, los 30.000 millonarios españoles han pulverizado su récord en 2024. Son un 20% más ricos en solo un año. ¿Quiénes son? ¿Por qué crecen tanto sus fortunas? ¿Qué se está haciendo para que no sigan creciendo? Es un poco paradójico, pero en realidad la desigualdad en general se ha reducido para la población en general en España, pero se ha aumentado esa superconcentración de riqueza en unos pocos. Y hay que pensarlo en términos de escalas. Desde la pandemia, la crisis de coste de vida, la crisis energética, se han inyectado muchos recursos públicos que han hecho que el valor de los activos de los superricos se vaya disparando. Es decir, solamente por el trabajo del Estado en invertir dinero para mitigar el coste del transporte, la subida de los alimentos, eso en realidad es un sistema financiero que va alimentando la riqueza de los superricos. Aunque no hagan nada, sus activos valen mucho más. ¿Y qué se puede hacer para que este saqueo no continúe? ¿Qué le pide Intermon Oxfam al 2025? Lo primero es que no hay que pensar que esto es inevitable y que tiene que ser siempre así. Se pueden poner en marcha políticas públicas. Hemos llegado aquí por el resultado de muchas decisiones o falta de decisiones políticas. La acción política lo puede cambiar. Lo primero es que necesitamos realmente poner en el centro de las decisiones políticas la lucha contra la desigualdad. Tenemos que poner un tope. No puede ser que la riqueza del 10% más rico supere a la del 40% más pobre. Supone también poner topes salariales en crecimiento de las brechas en lo que de la remuneración de la gente corriente frente a los superejecutivos. Lo segundo es, necesitamos un sistema fiscal que cada vez sea más justo. Hay que subir más los impuestos a los superricos, a las grandes empresas, para poder recaudar más y mejor e invertirlo en esas políticas públicas de educación, de sanidad, que tanto cambian la vida del conjunto de las poblaciones. Y luego hace falta cambiar este sistema que de una forma casi automática extrae poder y recursos desde los países más pobres, desde el sur global, hacia los países del norte global,
global, eso significa romper también cómo se toman las decisiones en los organismos internacionales como el Fondo Monetario Internacional o el Banco Mundial. Todo eso es posible y con eso nos jugamos nuestra democracia. Nos la jugamos y por eso son necesarios informes como el saqueo continuo de Intermon Oxfam. Ellos tienen el poder económico, nosotros tenemos el poder popular, tenemos que hacerlo valer. Susana Ruiz, responsable de Justicia Fiscal de Oxfam. Muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Quien no verá el tiempo del payaso loco es nuestro amado David Lynch, que falleció a los 78 años la semana pasada, dejando una de las obras más fascinantes y perturbadoras de la historia del cine, a la que rendiremos homenaje el miércoles. Mañana seguimos en el terreno internacional, analizaremos la letra pequeña del acuerdo de alto el fuego en Gaza, sus repercusiones y sus posibilidades de éxito. Hasta entonces, salud y república. Y que la radio os acompañe. Si te ha gustado este contenido, ayúdanos.